Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, Vamos a seguir la explicación de la bolilla tercera en lo que tiene que ver con el tema control de constitucionalidad. Como vimos, la supremacía constitucional surge del juego armónico de una diversidad de artículos constitucionales, partiendo del artículo 31 que incorpora el concepto de supremacía, pero que se complementa con el artículo 27 en relación a los tratados, 28 en relación a las leyes y 99, inciso 2, con relación a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Que este orden de supremacía generaba, digamos, dentro del dualismo jurídico, la idea dominante de que tratados y leyes se encontraban en una misma jerarquía constitucional. La reforma de 1994, por un lado, en el artículo 75, inciso 22, va a decidir que los tratados tienen más jerarquía que las leyes, que determinados instrumentos internacionales de derechos humanos adquieren jerarquía constitucional, y finalmente, en el 75, inciso 24, que las leyes consecuencia de los tratados de integración tienen mayor jerarquía que las leyes de carácter general. Con lo cual, digamos, el esquema de supremacía y la relación entre normas dentro de este régimen de supremacía, bueno, surge de este complejo normativo. Por otro lado, el carácter de supremo tiene un efecto fundamental en el aspecto vinculado con el control constitucional. Ese control constitucional justamente lo que pretende es hacer prevalecer la norma de jerarquía superior sobre aquella que tiene jerarquía inferior. De la Constitución sobre los tratados, las leyes y los decretos. De los tratados sobre las leyes y los decretos, y de las leyes sobre los decretos. Es decir, que ese control de constitucionalidad parte fundamentalmente de una aplicación concreta del principio de supremacía. Un decreto reglamentario no puede violentar una ley que reglamenta. Con lo cual, evidentemente, la ley está por encima del decreto reglamentario. Una ley sancionada por el Congreso no puede ir en contra de un tratado internacional. ¿Por qué? Porque el tratado internacional tiene mayor jerarquía que la ley. Y en última instancia, la Constitución está por sobre todo ese dispositivo normativo. Por lo tanto, cuando yo alego la inconstitucionalidad de un dispositivo normativo, siempre lo hago en esta relación de inconstitucionalidad basada en que la norma superior prevalece y que la norma inferior vulnera lo que esa norma superior dispone. Entonces, el concepto de jerarquía tiene además o de supremacía, tiene un sentido práctico concreto en este sentido. Por otro lado, vimos, bueno, que el control de constitucionalidad es el instrumento a partir del cual el principio de supremacía adquiere operatividad. Si no existiera control, la idea de supremacía sería simplemente nominal, enunciativa, pero carecería de operatividad. Esta operatividad la adquiere a partir de que esta supremacía es controlada efectivamente. La vigencia de esta supremacía es controlada efectivamente, que es lo que se denomina control de constitucionalidad. Como vimos ya, ese control de constitucionalidad se puede ejercer por órganos políticos, como lo fue la experiencia constitucional entre 1853 y 1860, que disponía que las constituciones provinciales debían ajustarse a los dispositivos de la Constitución Nacional. Control constitucional, bueno.
Acá me pidan que repita el concepto de control constitucional. Bueno, el control constitucional justamente es el que tiende a hacer operativo el sistema de supremacía. Es decir, yo a través del control de constitucionalidad, lo que pretendo es el control de que la norma superior no es vulnerada. No es alterada por una norma inferior. Por ende, ese control, que después lo vamos a ver, ese control de constitucionalidad puede estar tanto referido a la Constitución con relación a los tratados, a las leyes y a los decretos reglamentarios, pero también entre esas relaciones de jerarquía hacia abajo del orden normativo también son objeto de control constitucional. Si una ley violenta un tratado internacional, viola un tratado internacional, el control constitucional me permite atacar esa ley, porque el tratado tiene jerarquía superior. Si una ley del Congreso Nacional se opone a una ley consecuencia de un tratado de integración, esa ley de carácter general es inconstitucional, porque el artículo 75, inciso 24, dice que esas leyes, consecuencia de los tratados de integración, tienen más jerarquía que las leyes generales. Por ejemplo, el decreto reglamentario, por ejemplo, tiene menor jerarquía que la ley. Por lo tanto, si va en contra de la ley, el control de constitucionalidad permite efectivamente controlar esa relación de superioridad. Entonces, por eso vuelvo a insistir, la jerarquía o supremacía hacen al control de constitucionalidad. Es decir, que yo lo que controlo es la compatibilidad de una norma inferior con respecto a una norma superior. Si la norma inferior es incompatible con una norma de carácter superior, esa norma inferior es inconstitucional. Yo la puedo atacar por inconstitucionalidad. Por eso es el principio de supremacía, tiene su implicancia práctica en el marco del control. Lo segundo es que la existencia misma del control hace a la operatividad de la supremacía. Si no hubiera mecanismo de control de ninguna naturaleza, esa supremacía sería meramente descriptiva, pero no tendría exigibilidad concreta, porque no habría nadie que controlara esa situación. Ahora bien, ese control, como vimos, puede ser un control político, es decir, un órgano político, como era el Congreso Nacional respecto a las constituciones provinciales antes de su promulgación definitiva por la provincia, sobre la base de otro dispositivo que también genera jerarquías, que es el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que todo el orden federal tiene jerarquía superior sobre los órdenes provinciales. Y esto hace que la Constitución Nacional sea ley suprema frente a las constituciones provinciales. Por lo tanto, si una ley provincial, una constitución provincial, se opone a la Constitución Nacional, esa constitución provincial puede ser declarada como inconstitucional. Por ejemplo, que no incorporara la división de poderes. Una constitución provincial que diga que el poder legislativo y ejecutivo lo tiene el gobernador de la provincia, por ejemplo. Si resolviera eso. Bueno, yo podría atacar de inconstitucionalidad ese dispositivo diciendo que la Constitución Nacional impone la división de poderes. Bueno. Pueden ser políticas, Consejo de Estado, por ejemplo, en Francia, o pueden ser mixtas, en las cuales los órganos tienen composición política, pero también composición religiosa, donde los regímenes donde los textos religiosos
regulan la vida de convivencia en sociedad, como es generalmente las culturas musulmanes, con el predominio del Corán como no solamente como norma, como dispositivo religioso o como norma religiosa, sino como norma que regula las relaciones sociales concretas. Es decir, que tiene un efecto religioso, pero también tiene un efecto político. Entonces el control se hace desde un lugar mixto, digámoslo así, ¿no? Donde la autoridad religiosa, como intérprete de ese documento, tiene, digamos, su participación y su peso para determinar si determinada conducta, determinada forma o determinada ley se ajusta o no al texto sagrado o se opone a él. O finalmente vimos que esos órganos pueden ser de control judicial, es decir, que sea el propio Poder Judicial que ejerza ese control. Ese, digamos, es el sistema nacional, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Federal de los Estados Unidos. Tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución argentina tienen redacción similar, pero también carecen de toda referencia a quién es el órgano que controla la supremacía o el orden de supremacía existente. La Corte Federal de los Estados Unidos ha afirmado que como las cuestiones constitucionales son de competencia del Poder Judicial, le corresponde a este efectuar ese control de constitucionalidad. Este criterio fue seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adoptando ese mismo criterio. Por lo tanto, la primera característica de nuestro sistema es que el control es judicial. Como dije ayer, el hecho de que el control sea judicial no significa que otros órganos del Estado puedan ejercer ese control. Es decir, el presidente de la República puede fundar en razones constitucionales el veto total o parcial de una ley, por ejemplo. O el presidente de la República, a través de su jefe de gabinete de ministros, al fundamentar un proyecto de ley a presentar al Congreso, lo puede hacer por razones o fundamentos constitucionales. Pero ¿cuál es la diferencia? Ese control es obligatorio para el Poder Judicial y es optativo para los restantes poderes del Estado. Por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo del control constitucional por el Congreso, fue cuando, por medio de la ley 25.779, el Congreso dictó la nulidad absoluta e insanable de la ley de punto final y obediencia debida. Entonces, en ese contexto, el Congreso de la Nación ejerció una función de control constitucional. Pero, vuelvo a insistir, ese control es optativo, no es obligatorio. En cambio, el control de constitucionalidad, si reúne determinados requisitos, recaudos, vamos a ver ahora cuáles son, es obligatorio. Esto es el primero, la primera cuestión. Ese control de constitucionalidad, como regla general a cargo del Poder Judicial, exige el planteo efectivo, concreto de ese control en el caso concreto. Es decir, que frente a una cuestión litigiosa, el pedido de control constitucional debe ser por regla general expreso, ya sea por la parte actora o sea por la parte demandada, por alguna de las partes. Pero debe plantearse en forma manifiesta, expresa. En forma excepcional,
puede el propio Poder Judicial generar lo que se llama el control constitucional de oficio, es decir, por propia decisión del órgano jurisdiccional. Pero esto es una regla, digamos, excepcional. La Corte Suprema de Justicia, después de bastante tiempo y de cabildeos, terminó admitiendo el control constitucional de oficio, que en principio no se admitía, así que solamente si las partes lo planteaban el control era viable, pero que los jueces no podían generar ese control por propia voluntad sin que las partes lo solicitaran. Luego la Corte lo admitió, pero lo admitió frente a situaciones donde esa inconstitucionalidad eventualmente surgiera con absoluta evidencia, con clara evidencia. Es un tema que siempre se ha debatido, digamos, en la doctrina constitucional, en la medida en que la declaración de oficio de inconstitucionalidad, bueno, genera una novedad en el proceso judicial que no estaba prevista con anterioridad. Es decir, cuando una de las partes plantea, la otra parte responde y por lo tanto sabe que dentro de ese contexto litigioso el juez se va a pronunciar sobre si la ley aplicable es constitucional o no, por ejemplo, o el dispositivo o el tratado, etcétera, que va a aplicar, o el decreto que va a aplicar es constitucional o no. Si lo hace de oficio, bueno, es una decisión que es inesperada para las partes, porque no fue planteada por esta. Entonces, una parte de la doctrina dice que la declaración de oficio puede generar un desequilibrio en la relación entre las partes, porque justamente si hay una declaración de inconstitucionalidad, esto va a favorecer a alguna de las partes en litigio y va a perjudicar a otra, indudablemente. En la medida en que esa ley declarada inconstitucional o ese dispositivo normativo declarado inconstitucional no se va a aplicar para la resolución del conflicto. Entonces, una parte de la doctrina ha dicho que esto afecta fundamentalmente el equilibrio entre las partes o fomenta de esa forma el activismo jurisdiccional también, de que los jueces puedan actuar por sí. Lo cierto es que la Corte Suprema ha terminado admitiendo la posibilidad de esa declaración de oficio en la medida en que, conforme al criterio jurisdiccional, esa inconstitucionalidad surja de un modo claro, de un modo manifiesto, de un modo contundente. Ahora bien, ¿qué consecuencias o qué tiene ese control de constitucionalidad? Es decir, aún habilitado o ejercido de oficio por los jueces, ese control de constitucionalidad tiene un efecto limitado al caso concreto. Así que si una ley es declarada inconstitucional, no se va a aplicar al caso concreto, pero va a continuar siendo derecho vigente. Por lo tanto, si en otra causa litigiosa ese planteo no se formula, ese caso litigioso se va a resolver aplicando esa ley como derecho vigente. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa que cada planteo de inconstitucionalidad debe hacerse en cada situación concreta que se plantee, porque su efecto solamente va sobre ese caso. Aun cuando una ley sea declarada 20 veces inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta tanto no la derogue el Congreso Nacional, sigue siendo derecho vigente. Y si la parte no cuestiona la constitucionalidad en el caso concreto, bueno, la regla general es que esa norma se va a aplicar, aun cuando en casos anteriores la Corte lo haya declarado inconstitucional. La segunda característica de este planteo
es que debe formularse en la primera oportunidad que la parte tiene en el proceso. Es decir, si yo, frente a una ley que iba a aplicarse en un caso concreto, cuando demando o cuando contesto la demanda, no planteo la inconstitucionalidad de la norma, no lo puedo hacer posteriormente ante la Cámara de Apelaciones cuando recurro. Tengo que hacerlo en la primera oportunidad. Si yo digo, bueno, esta ley va a ser aplicable y yo entiendo que es inconstitucional, en la primera oportunidad procesal que tengo debo formularlo. Yo puedo ir directamente a una cuestión constitucional en la Cámara de Apelaciones cuando la cuestión constitucional surja de la propia sentencia, es decir, del acto posterior, de la propia sentencia. Pero si no, no. Por ejemplo, si no se han reunido las mayorías exigibles, que constitucionalmente exigen mayoría de votos y mayoría de argumentos. Si, por ejemplo, todos los jueces votan en un mismo sentido, pero todos votan por argumentos diferentes, ahí hay una cuestión constitucional a alegar. Ese fallo es inconstitucional porque no hay mayoría de argumentos. Si son 3 jueces, debe haber por lo menos argumentos coincidentes entre 2 de ellos. Si los 3 votan en formas distintas, en razones diferentes y opuestas entre sí, pero con un mismo sentido, la mayoría de fundamentos no existe. Y ahí aparece una cuestión constitucional a plantear frente a la Cámara para impugnar esa sentencia. Pero la regla general es que siempre en la primera oportunidad. Si no lo he hecho, ya no lo puedo hacer en el futuro. He perdido la oportunidad de hacerlo. Esto también es una característica. Apelar a la institucionalidad de una ley en el momento en que éste sea tratado. Claro. Es decir, la inconstitucionalidad tiene que plantearse en la primera oportunidad. Si yo digo, bueno, se van a aplicar en este caso para resolver la inconstitucionalidad, digamos, se va a aplicar, qué sé yo, los artículos del Código Civil y Comercial vinculados con la compraventa, porque estamos hablando de una compraventa. Y yo entiendo que algunos de los artículos de la compraventa son inconstitucionales, yo debo plantearlo cuando demandé, es decir, cuando inicié la demanda, o lo debo plantear cuando contesto la demanda, es decir, en la primera oportunidad. ¿Se entiende? Pongo este ejemplo. Si estoy en la cuestión de analizar, digamos, las obligaciones y los derechos en el marco de un boleto de compraventa. Digo, bueno, este es contrato de compraventa. Este contrato de compraventa se rige por los artículos tales y cuales del Código Civil y Comercial. Pero yo entiendo que algunos de esos artículos son inconstitucionales. Yo ya sé que esos artículos son los que van a regir prima facie, en la elección o la solución del conflicto. Entonces yo tengo que plantear inicialmente la inconstitucionalidad. Si no lo hago en esa oportunidad, después no lo puedo hacer. Esta es una condición de nuestro sistema de control. ¿Y por qué surge este sistema de control, este régimen o esta condición? Porque a la vez nuestro control de constitucionalidad es difuso. Es decir, todos los órganos jurisdiccionales tienen capacidad de controlar constitucionalmente. Jueces de primera instancia, Cámara de Apelaciones, Supremos Tribunales Provinciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos pueden ejercer ese control. Por lo tanto, como todos pueden ejercer ese control, yo tengo que hacerlo explícito ante el primer juez que va a intervenir, porque él ya tiene capacidad de control. ¿Entiende? Si el único que tuviera capacidad de contralor fuese un tribunal específico, entonces es frente a ese tribunal específico que yo lo debo plantear. Pero en el caso nuestro, federal, el control es difuso. Todos los jueces, ya sean unipersonales o colegiados, tienen la capacidad del control. Por lo tanto,
el juez de primera instancia lo tiene, y si la cuestión constitucional ya existe al momento de demandar, yo ante ese juez lo debo plantear porque él tiene la capacidad de resolver. Esto hace al carácter difuso del control. El carácter difuso del control exige que yo lo plantee en la primera oportunidad y ante el primer órgano jurisdiccional competente. Esto es lo primero. Lo segundo, como consecuencia de este sistema de control de constitucionalidad difuso, es que si yo la resolución sobre la constitucionalidad planteada por el juez de primera instancia, yo no acuerdo, no estoy de acuerdo, pues contraria a mi posición, yo debo sí ahí en el recurso de apelación insistir en el planteo de inconstitucionalidad y así sucesivamente. Porque si el juez de primera instancia resolvió la cuestión constitucional y yo en la Cámara no apelé, la resolución de ese tema queda firme con la decisión del juez de primera instancia. Es decir, que la otra carga es que cuando el control me es desfavorable, yo debo seguir todas las instancias jurisdiccionales futuras planteando agravios respecto a esa resolución. Si yo no planteo agravios, la resolución queda firme en una etapa intermedia. Es decir, si el juez de primera instancia resolvió en términos, en cierta forma, y las partes apelan, pero no apelan esa decisión, esa cuestión constitucional queda firme. Si la apelan, también la Cámara debe resolverlo. Y a su vez, si lo que resuelve la Cámara no es legítimo, debo ir con un recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y eventualmente luego con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que todo el plexo, en todo el plexo recursivo, yo tengo que mantener el planteo de inconstitucionalidad si las decisiones de los órganos inferiores me es desfavorable. Es contrario a mi planteo en el caso. Es decir, si yo pido la inconstitucionalidad y el juez me la niega, o al contrario, si yo pido que se rechace la inconstitucionalidad y el juez hace lugar, ¿no? Depende del lugar que tenga como actor o como demandado dentro del proceso. Entonces, esta también es una característica del sistema, de nuestro sistema de control. Por otro lado, el efecto, vuelvo a insistir, es un efecto para el caso concreto. Es decir, no tiene efecto erga omnes, es decir, no es un efecto que se extiende sobre la vigencia de la norma o sobre casos análogos en forma automática. Sirve solamente para resolver el caso concreto. La norma declarada inconstitucional continúa siendo derecho vigente y como consecuencia de ello aplicable hacia el futuro. Por lo tanto, si hay precedentes, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirman la inconstitucionalidad de un dispositivo normativo, yo tengo que citar ese precedente y tengo que plantear su seguimiento en el caso concreto. El solo hecho de que el precedente exista, si yo no lo cito o lo incorporo al caso concreto, a la litis, no genera efecto alguno. Hay algunas constituciones provinciales, por ejemplo la constitución de la provincia de Neuquén, que fija que las leyes provinciales que son declaradas por el Supremo Tribunal Provincial durante en tres fallos en forma consecutiva, su inconstitucionalidad genera la abrogación de la norma, es decir, la norma queda derogada y por lo tanto no se aplica hacia el futuro. Pero ese no es el caso de nuestro sistema de control federal. A su vez,
a su vez, tampoco hay un dispositivo constitucional que torne obligatorio el seguimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que es otra cuestión que también en algunas constituciones existe. Por lo tanto, en ese caso, los jueces inferiores estarían obligados a seguir un fallo de la Corte Suprema donde se determina la inconstitucionalidad. Bueno, ese dispositivo tampoco existe en nuestro sistema. Existe, sí, digamos, un principio general de seguimiento sobre la base del principio de economía procesal. Es decir, se entiende que si el órgano superior de control ha resuelto un conflicto similar en determinados términos, bueno, yo como juez inferior debo seguir ese precedente a fin de evitar un desgaste jurisdiccional inútil, que sería apelar, que la Cámara modifique o reforme la sentencia dictada, etc. Pero la propia Corte lo que ha dicho es que aún frente a situaciones de inconstitucionalidad, si la parte incorpora nuevos argumentos, esto hace posible que la propia Corte revea su posicionamiento original. Y esto es una situación que se ha dado en la práctica. Situaciones en las cuales en un contexto la Corte ha resuelto la inconstitucionalidad de un dispositivo y en otro contexto ha resuelto su constitucionalidad con el transcurso del tiempo. A veces después de mucho tiempo, a veces a partir de poco tiempo. Pero durante décadas, por ejemplo, la prohibición del divorcio vincular fue calificado por la Corte como legítimo, como constitucional. Es decir, solo la separación de cuerpos sin la disolución del vínculo. Eso rigió en la Argentina durante décadas, sin perjuicio de lo cual, poco antes de la reforma legislativa del divorcio vincular, la Corte en un caso contencioso, el caso Shehan, dijo que la imposibilidad de disolver el vínculo era inconstitucional. Es decir, que no solamente el divorcio debe contemplar la posibilidad de la separación de cuerpos, sino la disolución del vínculo, con lo cual la persona puede legítimamente volver a contraer matrimonio. Y bueno, porque ha hecho una interpretación extensiva de lo que representa constituir una familia, a partir de volverse o poder volverse a casar. Y eso se modificó después de décadas. La Corte modificó ese criterio. En otros casos, las modificaciones fueron más breves en el tiempo. Por ejemplo, en 1986, la Corte dijo que la tenencia para consumo personal de droga no era punible, porque tenía que ver con la protección del derecho a la salud, que cada uno era titular de la protección de esa salud, por ejemplo. Bueno, en poco tiempo después, en 1991, cuando se pasó de 5 a 9 miembros, esa jurisprudencia se modificó. La Corte aplicó lo que se llamó la comisión de delito abstracto, es decir, que la existencia del consumo favorece el comercio. Eso va a decir, el consumo también tiene que ser sancionado. Tiempo después, en el caso Arriola, en 2010, la Corte volvió a modificar ese criterio y estableció que la tenencia de droga para uso personal no es punible. Está protegida dentro del principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, para que ustedes vean que esto también puede generar cambios en el tiempo, por el cambio de composición de la Corte o por los cambios normativos, legislativos que se van produciendo con el tiempo. Es decir, en las cuales dentro de un contexto general, por ejemplo, modificaciones de la Constitución, incorporación de tratados internacionales,
etcétera, pueden terminar modificando los criterios constitucionales en la medida en que, bueno, el mayor número de tratados también generan que la ley ya es analizada por normas superiores de otro rango y de otro número. Es decir, donde a mayor cantidad de tratados internacionales que suscriba el Estado, bueno, las leyes inferiores quedan más fuertemente condicionadas, porque el tratado tiene jerarquía superior. Entonces eso puede hacer también a la modificación. Bueno, con lo cual también hay que señalar de que este control difuso hace un poco a que las decisiones resulten inestables en el sentido, ¿por qué? Primero porque lo puede resolver con carácter definitivo un órgano jurisdiccional inferior, primero. Y dos, porque la propia Corte Suprema de Justicia en el transcurso del tiempo puede modificar su punto de vista, su criterio de abordaje respecto a la cuestión constitucional específica. Entonces, esto también tiene que ver un poco con el dinamismo que efectivamente tiene el control de constitucionalidad difuso dentro de nuestro ordenamiento jurisdiccional. Por lo tanto, estas son las características fundamentales. Es judicial, en primer lugar, debe ser por regla, es decir, para yo asegurarme como parte en un proceso litigioso que el tema constitucional sea efectivamente tratado por el juez al dictar sentencia, el planteo efectivo de la cuestión en el proceso. Es decir, que sea planteado de un modo escrito, sin perjuicio de que excepcionalmente el Poder Judicial de oficio lo puede abordar. Esa resolución sobre la constitucionalidad es aplicable solamente al caso concreto. No tiene efectos derogatorios ni abrogatorios de la norma, salvo que con el tiempo el Congreso la derogue. Pero hasta que eso no suceda, la ley se mantiene vigente. La ley se mantiene vigente y por lo tanto el planteo debe hacerse en cada caso concreto. Y por el otro lado, solamente tiene vigencia para el caso. No se aplica extensivamente o analógicamente a otros casos en forma automática o mecánica, sino salvo con el planteo de la parte, como regla general. Vuelvo a insistir. Entonces, este carácter judicial, escrito, de control difuso, para el caso concreto, son las características del sistema de control constitucional federal. Bueno, después dice, cuando se habla de concepto de inconstitucionalidad, lo que se hace referencia fundamentalmente es a estas dos formas de control, que en general se llaman de control constitucional directo o indirecto, siempre con referencia a la Constitución. Es decir, control constitucional directo es cuando yo pongo la Constitución y sus previsiones a una norma de orden inferior. Esta es lo que se llama control constitucional directo. El control constitucional indirecto es cuando yo interpongo dos normas de jerarquía distinta, pero por debajo de la Constitución. Es decir, si yo lo que estoy contraponiendo es la inconstitucionalidad de la ley, de una ley porque se opone a un tratado internacional, siendo que el tratado internacional tiene mayor jerarquía, se presume que es un control indirecto con respecto a la Constitución, porque yo tácitamente estoy admitiendo que ese tratado sí es constitucional. ¿Se entiende? Es decir, ese tratado que yo estoy queriendo hacer prevalecer sobre la ley, tácitamente entiendo que no vulnera la Constitución.
por lo tanto es lo que se llama control constitucional indirecto. Bueno, control directo es cuando yo opongo la Constitución a una norma inferior, la Constitución a un tratado, la Constitución a una ley, la Constitución a un decreto reglamentario. Es decir, ahí hay un control directo. Yo puedo establecer que una ley que reglamenta el ejercicio de la libertad de expresión es vulneratorio de las garantías del artículo 14 de la Constitución Nacional. Y por lo tanto estoy oponiendo las previsiones constitucionales explícitas con la norma que declaro inconstitucional como tal. Entonces, el conflicto con la Constitución es directo. ¿Entiende? Ahora, si yo lo que opongo son normas por debajo de la Constitución, pero que están en relaciones jerárquicas distintas, esto, ley y tratado, y yo digo, no, esta ley es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos por esto, por esto, por esto, por esto, y es inconstitucional. Yo estoy admitiendo que los artículos de la Convención que alego a favor de mi inconstitucionalidad son constitucionales, es decir, no se oponen a la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Por eso se dice indirecto, porque la relación con la Constitución es indirecta. Se relaciona a la constitucionalidad de la norma superior sobre la inferior, sin que yo haga ninguna referencia a la Constitución. Yo puedo ir en contra de la constitucionalidad de un decreto reglamentario simplemente porque se opone a la ley. Por ejemplo, generando requisitos exorbitantes para acceder a un derecho. Una multiplicidad de requisitos que son de difícil acceso. Entonces yo puedo decir que con eso se está, en última instancia, obstruyendo el ejercicio del derecho que la propia ley garantiza. Ahora, yo no hablo de la Constitución para nada, pero doy por sobreentendido que esa ley es constitucional, no vulnera la Constitución Nacional. Por lo tanto, el conflicto con la Constitución es indirecto. No es expreso, explícito, sino presunto en la medida en que la norma superior es presuntamente constitucional porque yo no la he cuestionado y la he admitido como tal. Ahí está un poco la diferencia, que sería un poco del concepto de inconstitucionalidad, que tiene que ver con las formas de control. Siempre la inconstitucionalidad se da entre una ley inferior que se opone a un orden normativo inferior que se opone a un orden normativo superior. Un decreto a una ley a un tratado a la Constitución. Ahora, eso no me impide a mí que en el caso concreto yo diga que una ley es inconstitucional porque vulnera directamente la Constitución, no pasando por los tratados internacionales. Pero sí con relación a esta situación de superioridad e inferioridad que debe mantenerse. Bueno, después dice materias controlables. El tema de las materias controlables es una cuestión de debate, que es lo que ha generado la figura de la cuestión política no justiciable. La cuestión política no justiciable, ¿qué pretende? Pretende evitar lo que se llama el gobierno de los jueces. O lo que hoy hablamos fundamentalmente, en otros términos, de la judicialización de la política. Cuando yo digo judicialización de la política, ¿qué quiere decir? Bueno, que todo lo que la política decide, yo lo puedo pasar por el tamiz de la justicia. Entonces, en definitiva, ¿quién decide si se hace o no se hace? ¿El presidente de la República o la Corte Suprema? Y bueno, si todo se puede sujetar a control, evidentemente termina siendo la Corte Suprema de Justicia la que dice esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Para evitar esa situación, la
Corte Federal de los Estados Unidos generó esta figura, cuestiones políticas no justiciables. Es decir, cuestiones que son estrictamente políticas y que no pueden ser sometidas al control jurisdiccional. Esta es la idea, ¿no? Para justamente evitar el gobierno de los jueces, es decir, que todo pase por los jueces. Y es un poco, para poner un debate contemporáneo, cuando se está discutiendo lo que se dice la judicialización de la política. Es decir, cada decisión que se toma, y bueno, se va a la justicia, se impugna. Entonces, en definitiva, ¿quién define? Bueno, ¿quién define una situación determinada? Bueno, la termina definiendo la Corte. Simplemente, pongamos cuando se produjo este conflicto, ahora en este último tiempo de la pandemia, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente de la República, en relación a el régimen educativo que se podía habilitar o no. El presidente reguló lo que se llama la región del AMBA, es decir, Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma, estableciendo restricciones a la enseñanza presencial. ¿Y qué hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Dijo, esto vulnera mis atribuciones propias, etcétera, etcétera. El que puede definir el sistema educativo y cómo es la presencialidad es la Ciudad Autónoma. ¿Qué hizo finalmente la Corte? Darle la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual se pudo hacer lo que la Corte dijo. ¿Se entiende? En ese contexto. Entonces, esa situación, si se extiende, digamos, a toda decisión política, termina transformándose en una cuestión en la cual es el Poder Judicial el que define políticamente qué se hace y qué no se hace. A eso se contraponen las cuestiones políticas no justiciables. Cuestiones políticas no justiciables, es decir, cuestiones que son propias y exclusivas del poder político y que no pueden estar sometidas al control judicial. El tema es, bueno, cuándo estamos frente a una cuestión política no justiciable y cuándo no lo estamos. Y a la vez las consecuencias de la ausencia de control. En principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió dos situaciones calificadas como cuestiones políticas no justiciables. Una de ellas es el ejercicio de la intervención federal. La intervención federal está regulada por el artículo 6 de la Constitución Nacional. Es decir, cuando el gobierno federal puede intervenir una provincia, ya sea todos los poderes o alguno de los poderes de esa provincia, y por lo tanto, al decidirse esa intervención federal, fijar un interventor federal que va a estar a cargo. Si yo intervengo el Poder Ejecutivo Provincial, desplazo al gobernador y erijo un representante del Poder Federal para que ejerza temporariamente el Poder Ejecutivo de la provincia, por ejemplo. ¿Qué dijo la Corte Suprema en ese sentido? Que la decisión de la intervención federal y los motivos de la intervención federal eran cuestiones políticas no justiciables. Es decir, que si se definía la intervención federal conforme los términos del artículo 6, las motivaciones, las razones y los contextos dentro de los cuales se resolvía esa intervención no eran cuestionables judicialmente, eran una cuestión política no justiciable. Otra cuestión fue la declaración del estado de sitio, los motivos, conmoción interna o amenaza de invasión externa o invasión externa. Lo que ha dicho la Corte es que la determinación de las causas que pueden constituir conmoción interna o pueden generar el peligro de una invasión externa son cuestiones políticas no justiciables.
son cuestiones políticas no justiciables. Es decir, que en definitiva son los poderes políticos habilitados, el Congreso, en principio, o eventualmente el Poder Ejecutivo por vía excepcional, los que analizan la situación y dicen esto constituye conmoción interna y justifica la declaración del estado de sitio. Y lo único que ha permitido judicializar es la relación entre la detención concreta en el marco del estado de sitio de una persona y las motivaciones de esa detención. Que haya coherencia entre los motivos de la declaración del estado de sitio y los motivos de la detención particular ejercida en ese contexto. Pero las razones de los poderes políticos para declarar el estado de sitio no se pueden examinar judicialmente. Entonces, estos son dos ejemplos bien claros de cuestiones políticas no justiciables. La Corte Suprema, en fallos más recientes, además ha exigido que si alguien alega que se trata de una cuestión política no justiciable, debe demostrar concretamente que es así, digamos, ¿no? Que reúne los requisitos suficientes para ser considerado una cuestión ajena al control jurisdiccional. ¿Cuál es la contracara? ¿Dónde se da el debate? Bueno, que justamente los abusos de las intervenciones federales y los abusos de las declaraciones de estado de sitio se han sostenido sobre la base de esa ausencia de control judicial. Es decir, que la contracara es que, en definitiva, como no hay control, cualquier motivo puede justificar una intervención federal y cualquier motivo puede justificar una declaración de estado de sitio. Es decir, eso lo vamos, se ve mucho más, digamos, en materia de derechos humanos y garantías constitucionales, pero si ustedes leen cualquier libro que hable sobre estado de sitio, van a ver, por ejemplo, que ha habido infinidad de motivos que justificaron la declaración del estado de sitio y la situación, digamos, más, podemos decir, más desopilante que se dio en la Argentina fue previo al primer centenario, donde por razones precautorias y para asegurar la situación de que no iba a haber ningún tipo de disturbio social durante los festejos del primer centenario, el gobierno dictó el estado de sitio. Es decir, no había hechos concretos ninguno. Sospechas. Sospechas de que a ver si los anarquistas o los socialistas llevaban adelante acciones de disturbio. Y el Estado declaró el estado de sitio directamente, por presupuestos, no por razones concretas. Entonces, eso es un poco lo que está en debate en esta relación de cuestiones controlables y no controlables. Es decir, que es una situación delicada en la medida en que si el control se reduce, digamos, si el control se reduce sustancialmente, se corre el peligro de que se lleve una práctica abusiva de las instituciones constitucionales. Por el otro lado, si se mantiene una postura amplia de control, bueno, se corre el riesgo de la judicialización de toda decisión del Estado y se llegaría, digamos, a esta situación que representaría el gobierno de los jueces. Es decir, que en última instancia decidir qué hacer o qué no hacer es una cuestión que tiene que ver con esa situación. En la Argentina ha habido distintas situaciones, pero una de ellas que todavía sigue existiendo. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de hoy, la causa del dólar futuro. Es decir, la causa del dólar futuro, la decisión del dólar futuro es una decisión política, es una de política económica y de política monetaria. Es decir, no es una decisión jurídica, es una decisión política. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Bueno, a pesar de eso, se puede transformar en un delito, en una cuestión justiciable.
Entonces, todas estas cuestiones, para que yo les doy algunos ejemplos bastante actuales, para que ustedes puedan apreciar un poco la tensión que se da, ¿no? En el sentido de que si yo avanzo excesivamente sobre el control, toda decisión política se transforma en decisión judicial. ¿Eh? Y a la inversa, si las cuestiones no controlables son muchas, y bueno, muchas veces las instituciones y la práctica institucional de la Constitución se transforma en una decisión discrecional de los poderes políticos, sin ningún tipo de control. Por eso es una situación en la cual el tema de las materias controlables es una materia de procurar un equilibrio, digamos, ¿no? Entre lo que puede llegar a controlarse y eventualmente lo que no puede llegar a controlarse. Es como para, por un lado, evitar el gobierno de los jueces, pero por otro lado, también evitar la discrecionalidad de los poderes públicos y fundamentalmente, bueno, la vigencia de la supremacía de la Constitución a través del control constitucional. Bueno, después dice el control constitucional, el derecho constitucional argentino, es decir, hay que marcar en esta última parte, que, como ya anticipé, la Constitución de la provincia de Tucumán establece un sistema concentrado de control de constitucionalidad a través de un tribunal de constitucionalidad. Es decir, que hay provincias que han admitido un sistema concentrado de control, digamos, diferente al sistema de control difuso que tiene nuestro régimen constitucional federal. El otro aspecto a tener en cuenta es que también en un momento histórico, 1853-1860, hubo un régimen de control constitucional político de las constituciones provinciales por parte del Congreso Nacional, que también rigió en ese periodo de tiempo en la Constitución argentina, lo que establece un poco las características de ese sistema de control comparado, digamos, con otros regímenes. Bueno, voy a seguir haciendo una pequeña introducción hoy a la bolilla 4, que es la bolilla que refiere a poder constituyente. Profe, Sí. Antes de ir a la unidad 4, una pregunta. En el programa dice bases institucionales del control judicial de constitucionalidad. ¿Eso Sí. serían las características que nos diste del planteo efectivo de ese control, que es difuso, todo eso? Sí, claro, las bases institucionales del control judicial, bueno, están dados fundamentalmente porque en relación a la Constitución, conforme el artículo 116, el Poder Judicial tiene competencia material en cuestiones constitucionales. Es decir, cuando se define la competencia, lo que se llama la competencia apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se habla de la materia constitucional. Esta es una. La segunda tiene que ver con la interpretación de esa potestad siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Federal de Estados Unidos, atento que el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos y el artículo 116 de la Constitución Nacional, actual 116, guardan relación, digamos, armónica en sus dispositivos. Esto sería la cuestión. Y después, dentro de esa regla de carácter general de control constitucional, bueno, aparecen las características propias de ese control. Esas características propias de ese control aparecen definidas en la medida en que la Constitución no prevé específicamente otro mecanismo de control.
por ende, como se entiende que es el Poder Judicial el habilitado, se llega a la conclusión inicial de que ese control es difuso, porque el Poder Judicial está integrado por jueces de primera instancia, cámaras de apelaciones, supremos tribunales provinciales, Supremo Tribunal Federal. Con lo cual, es el Poder Judicial habilitado a controlar y, por ende, se concluye que todos los integrantes del Poder Judicial tienen capacidad, es decir, hablando de los jueces, ¿no? Tienen capacidad de controlar. Genial, Por otro gracias. lado, como la Constitución no prevé efectos del control, bueno, se ha decidido como la competencia derogatoria de una ley es una potestad que le está asignada al Congreso Nacional, bueno, y no al Poder Judicial, por regla, se ha entendido de que esa declaración de inconstitucionalidad no puede tener efecto erga omnes, es decir, no puede dejar sin efecto el orden normativo vigente, simplemente no aplicarlo al caso concreto. Es decir, tiene que ver un poco por la forma en que está regulada nuestra Constitución. Por eso una de las cuestiones que también son parte de los debates constitucionales, que no se ha incorporado todavía, digamos, a una posibilidad de reforma concreta, es justamente esta disputa entre sistemas concentrados y sistemas difusos. Es decir, si el sistema debería ser un sistema concentrado, si ese sistema concentrado debería generar constitucionalmente determinados efectos o consecuencias sobre el orden normativo, etc. Bueno, todo eso depende de la Constitución escrita, digamos, ¿no? Del articulado constitucional. Como el tema del control está ajeno totalmente a los dispositivos constitucionales actuales, evidentemente las características salen de estos dispositivos. Por un lado, Poder Judicial como un todo, por el otro, funciones derogatorias de las normas propias del Congreso, con lo cual el Poder Judicial no podía asumir ese tipo de decisiones, ¿no? Por eso, digamos, esto sería un poco las bases institucionales, las bases institucionales respecto a ese control. Hay que decir también, como un complemento, que a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha incorporado lo que la Corte Interamericana ha denominado control de convencionalidad de oficio, que está un poco vinculado con el control constitucional de oficio también, que es la compatibilidad de las leyes o dispositivos nacionales y de la sentencia a dictarse con los dispositivos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, para garantizar la vigencia de la Convención, lo que ha hecho la Corte Interamericana, que una obligación de los poderes judiciales nacionales de los estados parte es hacer un control de convencionalidad de oficio. Es decir, aún sin ser solicitada por las partes, todos los jueces, antes de dictar sentencia, deben examinar que las normas jurídicas aplicables y que la sentencia, los contenidos de la sentencia en sí misma, no sean contrarios a la Convención Americana. Este es otro mecanismo de contralor, digamos, que se ha incorporado, sobre todo, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que evidentemente coloca, digamos, a los estados nacionales parte en la obligación de efectuar ese contralor por el Poder Judicial, aún de oficio, es decir, por la decisión de los propios órganos jurisdiccionales, aunque las partes así no lo hayan solicitado. Ese también es una incorporación más reciente, estamos hablando de los últimos 10, 15 años, ¿no? En los cuales se ha ido afianzando esta obligación de control, donde ya
El control no es solamente con respecto a la Constitución, a la supremacía constitucional, sino también con relación a la efectividad de la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular, de acuerdo a la decisión de la Corte Interamericana. Una breve introducción a la bolilla 4, que es el tema de poder constituyente. En principio, ¿qué es poder constituyente? Bueno, poder constituyente es hacer una constitución o reformarla. En general, se ha hablado de poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Esta es una clasificación. Al igual que en el concepto de supremacía, modernamente se habla de poder constituyente fundacional y poder constituyente de reforma. La tradición, ¿qué significa? Bueno, significan los dos momentos cruciales en que el poder constituyente se ejerce. Una, cuando se dicta la primera constitución, que es o la constitución originaria, como se decía, porque es la primera, la originaria, o fundacional, como se califica contemporáneamente en la actualidad, porque funda un sistema institucional. Funda, crea un sistema institucional. Ese poder constituyente originario, en el caso particular de la Argentina y de la Constitución Federal, se va a ejercer en 1853. Después vamos a ver por qué algunos constituyentes hablan de la Constitución de 1853-1860. Pero en principio, esa es nuestra Constitución originaria o fundacional. Los anteproyectos anteriores, y sobre todo la de 1819 y 1826, terminaron no siendo aceptadas por las provincias y por lo tanto nunca entraron en vigencia, que eran constituciones unitarias. Por ende, la primera constitución, que es a su vez aceptada y sancionada con la intervención de las provincias, es la Constitución de 1853. Este es el ejercicio de lo que llamamos poder constituyente originario o fundacional. Luego está el poder constituyente derivado o de reforma, que es derivado, ¿por qué? Porque la reforma constitucional, los mecanismos por los cuales una constitución se puede reformar, están en la Constitución originaria. Es decir, la Constitución originaria dice qué se puede reformar, cómo se puede reformar y, en definitiva, quiénes pueden llevar adelante esa reforma. En nuestro caso, artículo 30 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, se dice poder constituyente derivado porque deriva de la Constitución originaria. Por eso se lo calificaba como poder constituyente derivado. Porque los mecanismos de reforma, de cambio en todo o en parte de la Constitución originaria, está dispuesto en esa misma Constitución. ¿Está? Entonces, por eso se llamaba poder constituyente derivado. O directamente poder constituyente de reforma, porque la consecuencia o el efecto es reformar el texto de la Constitución originaria. Pero hay dos momentos fundamentales de ejercicio del poder constituyente. Cuando la Constitución es redactada originariamente y entra en vigencia, que es esto, originaria porque es la primera, o fundacional porque crea un funcionamiento institucional determinado, o por otro lado, cuando ese poder constituyente se ejerce como derivación de la Constitución originaria, es decir, por lo que la Constitución originaria dispone, o por los efectos que ese ejercicio
del poder constituyente produce, que es reformar el texto, modificarlo, cambiarlo. Por eso es que poder constituyente es poder darse una constitución o reformar la existente. Estos son los dos actos fundamentales de ejercicio del poder constituyente. En el programa se habla de titularidad y ejercicio del poder constituyente. La titularidad se entiende que es el pueblo. Es decir, el pueblo es el titular de ese poder constituyente, pero su ejercicio, es decir, llevarlo adelante, materializarlo, no lo hace el pueblo en forma directa, sino a través de representantes. Es decir, en nuestro sistema constitucional federal, quien ejerce el poder constituyente es la convención constituyente. Por lo tanto, la titularidad la tiene el pueblo, el ejercicio lo tiene la convención constituyente y la relación entre el titular y quien ejerce es que los integrantes de la convención son elegidos, digamos, por el pueblo, por quienes están habilitados a sufragar, por quienes están habilitados a votar. Es por eso que en general se distinguen estos dos elementos. Titularidad. ¿Quién es de alguna manera el dueño de ese poder? Bueno, el dueño de ese poder es el pueblo. Pero ¿quién lo ejerce concretamente? Bueno, lo ejerce la Convención Constituyente, de acuerdo a nuestro artículo 30. En ese sentido. Por último, para cerrar la introducción de hoy, con respecto a los límites del poder constituyente, es decir, qué se puede modificar y qué no. Bueno, en principio ahí aparecen límites, están dados por las denominadas cláusulas pétreas, es decir, la propia Constitución puede afirmar que determinados artículos no pueden modificarse en el futuro, deben permanecer inalterados en el tiempo o permanecer inalterados durante determinado tiempo. Nuestra Constitución de 1853 tenía una cláusula pétrea temporal que decía que esta Constitución no podía ser modificada en los 10 primeros años de su vigencia. La vulneración de este principio en 1860 ha hecho que determinada doctrina constitucional hable de una constitución o de un proceso constitucional originario abierto que se va a producir entre 1853 y 1860 y que por lo tanto la constitución originaria va a adquirir forma definitiva en 1860. Entonces, ustedes en algunos autores hablan de la Constitución 1853-1860. Bueno, ¿por qué? Porque hay una vulneración a o no y a través de, a ver qué me preguntan acá, ¿quién determina? ¿Quiénes serían los que determinan que un artículo sea pétreo o no? ¿Y a través de qué mecanismo se determina? Bueno, ahora vamos a explicar eso. Entonces, en principio la puede determinar la propia Constitución originaria, como lo he expresado recién. La propia Constitución prevé que en los primeros 10 años no se puede reformar, por ejemplo. Entonces es una Constitución pétrea por 10 años. No se puede tocar nada, por ejemplo. Y la propia Constitución lo establece. O el texto de la propia Constitución lo puede establecer. Nuestro artículo 14 de la Constitución podía tener una última parte
que dijera que este articulado no puede ser modificado por ningún motivo. No puede ser modificado. O a la inversa, podría decir, no puede ser ni ampliado ni reducido, por ejemplo. Entonces debería mantenerse en forma inalterable. Entonces, lo primero es, la cláusula pétrea puede ser expresa, puede surgir de la propia Constitución originaria o de una reforma. También cuando se reforma la Constitución, el constituyente puede decir que determinados articulados se van a mantener inmodificados en el tiempo en forma indefinida o por un tiempo determinado. Esta es una forma de determinación de cláusula pétrea. Lo que se llaman cláusulas pétreas expresas. Tienen que estar en el propio texto de la Constitución. Y en el caso argentino, el único precedente es que cuando hablaba la Constitución de 1853 de reforma constitucional, decía que esa reforma no se podía ejercer dentro de los 10 primeros años de vigencia, con la idea de que ese sistema institucional fundacional tenía que consolidarse. Entonces, después vamos a ver cuando analicemos el tema de reforma que para algunos autores 1860 es proceso abierto. Se inició en 1853, se cerró en 1860 y el texto originario abarca esos 2 años, 1853 y 1860. Para otros autores, la Constitución originaria es la de 1853 y ya 1860 es una reforma. Los argumentos a favor de lo primero, ¿cuál es? Buenos Aires se incorpora en forma definitiva a la Confederación en 1859. Por lo tanto, la constitución definitiva del Estado argentino se logra a partir de ese momento y por ende, ese Estado definitivamente constituido es el que finalmente aprueba esa constitución en 1860. Recuerden ustedes que Buenos Aires se retira de la Convención Constituyente de 1853 y se separa de la Confederación. Es decir, se separa de la Confederación Argentina en septiembre de 1852. Es decir, que no participa del proceso constitucional originario. La Convención de 1869 le va a permitir a Buenos Aires revisar, por el motivo anterior, el texto y sugerir modificaciones. Y lo que va a hacer la reforma de 1860 es incorporar a la Constitución las modificaciones sugeridas por la provincia de Buenos Aires. Con lo cual se dice que se ha integrado la Confederación y la Constitución, que en definitiva tiene la aprobación de todos sus integrantes, es la que se aprobó en 1860. Y dicen, es un proceso constitucional abierto, y con eso también eluden la vulneración de la cláusula pétrea temporal. Porque dice que en realidad no hubo reforma, sino que es un texto que se elaboró en el transcurso de esos algo más de 6 años, entre 1853 y 1860. ¿Se entiende? Bueno, esto tiene que ver un poco con ese aspecto. Y se vincula con la cuestión de las cláusulas pétreas, que pueden ser expresas, estar en el texto, o pueden ser cláusulas pétreas tácitas, es decir, sugeridas como tales por la interpretación constitucional, que eventualmente podría ser el Poder Judicial o la doctrina constitucional. Como ya lo dije cuando hablamos del artículo 1 y 2 de la Constitución Nacional, en la bolilla 2 del programa, para Germán Vidar Campos, artículo 1 y 2 son cláusulas pétreas tácitas. La primera, porque define una forma de gobierno representativa, republicana y federal que va a ser la síntesis
de los años previos de la historia argentina, entre 1810 y 1853. Con lo cual, él va a decir que ese es el resultado de un proceso histórico que no podría modificarse. Es decir, que nosotros no podríamos pasar a un sistema monárquico constitucional, por ejemplo, a un régimen diferente. ¿Por qué? Porque la característica representativo, republicano y federal está consolidando un proceso histórico previo. Es decir, que no es la sola voluntad de los constituyentes, sino la consecuencia, el resultado. Y que esto está reflejado en el preámbulo cuando dice en cumplimiento de pactos preexistentes. Es decir, que lo que se va a transmitir o volcar a esa constitución originaria es lo que ya de alguna manera se ha pactado con anterioridad. Entonces él va a decir que esto no es solamente una voluntad coyuntural de poder político, sino un resultado, una síntesis de un proceso histórico. Y lo mismo va a sostener respecto al sostenimiento del culto católico apostólico romano. Va a decir, el culto católico apostólico romano es uno de los órganos fundamentales, ¿no? Del proceso histórico previo. Entonces va a decir ese sostenimiento por parte de la Constitución vendría a ser, digamos, una cláusula que también sintetizaría un proceso histórico previo, el proceso de la independencia argentina. Acá me preguntan que sea pétrea, entonces sería que no puede modificarse. Pero si una ley violenta con un artículo pétreo de la Constitución Nacional, ¿se aplicaría el mismo proceso de apelación a la inconstitucionalidad de esa ley o hay otro procedimiento? No, si la cláusula pétrea está establecida en el texto constitucional, ninguna ley puede fijar su modificación. Es decir, sería en contra de la Constitución. Si yo por un lado pretendería, por otro lado no es posible, lo que podría atacar, por ejemplo, la declaración de necesidad de reforma, que es la etapa previa establecida por el artículo 30, que dicta el Congreso Nacional, habilitaría la reforma de una cláusula pétrea expresa, evidentemente yo podría atacar de inconstitucionalidad esa declaración de necesidad de reforma en la medida en que violenta un dispositivo de la Constitución vigente. Va en contra expreso de una Constitución vigente. Salvo que el tema de la cláusula pétrea se abra a debate. Cosa que yo puedo incorporar como tema y eventualmente después resolverse en la Convención Constituyente. Pero si yo lisa y llanamente propongo la reforma de un artículo y no digo nada respecto al carácter pétreo de la misma, ahí ya habría una inconstitucionalidad. Ahora, yo puedo en una reforma posterior habilitar que el tema del carácter pétreo de determinadas cláusulas sea objeto de reforma hacia el futuro. Porque hay algunas situaciones, ¿cuál es la desventaja de la cláusula pétrea? Los tiempos cambian y la Constitución permanece inmodificable y esto puede ser una dificultad seria. Entonces puede llegar un momento en que esa cláusula pétrea se transforme más en una dificultad que en un beneficio. ¿Se entiende? Restrinja más de lo que otorga. Pero a veces en sistemas en los cuales los derechos, por ejemplo, no están garantizados en absoluto, que la Constitución garantice determinados derechos y establezca el carácter pétreo de ese dispositivo, lo que pretende es reafirmar que este es un piso del cual no nos podemos mover. Es decir, de acá esto es una base. Pero muchas veces el sistema jurídico evoluciona y resulta que si yo me quedo con una cláusula pétrea donde no puedo incorporar más derechos que los que están en ese artículo, eso termina siendo una dificultad, un perjuicio para los derechos de los ciudadanos y de los habitantes. Entonces, yo puedo plantear en una futura reforma la revisión de ese carácter pétreo, pero tengo que habilitar la revisión.
Pero si yo lo que pretendo es directamente reformar un artículo pétreo sin poner en cuestión ese carácter pétreo, ya ahí habría una inconstitucionalidad, ¿no? Pero se daría en ese caso. En los otros casos, bueno, vuelvo a insistir, es imposible reformar la Constitución por una ley, tiene que ser una convención constituyente, por lo tanto, una ley nunca va a poder reformar el texto de la Constitución, en principio. Hablamos de la Constitución Nacional, ¿no? A que había un proyecto de ley que buscaba que Argentina sea un Estado laico y tenía entendido que no podía modificarse ese artículo de la Constitución. No, lo que pasa es que el sostenimiento del culto católico apostólico romano, por supuesto que choca con una ley que estableciera el carácter laico del Estado, o de la laicidad. Esto es indudable. Lo que se ha, por ejemplo, discutido bastante, más allá de la cuestión de la laicidad, porque el Estado argentino no puede ser laico. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de sostener el culto católico apostólico romano. Es decir, no puede ser Estado laico. Eso hay que reformar la Constitución, dejar sin efecto el artículo 2 y eventualmente establecer en la definición de Estado argentino o de gobierno argentino su laicidad. Pero eso requiere de una reforma constitucional. No puede hacerse por medio de una ley. Lo que se ha tratado de avanzar, y que en parte ha sido, por ejemplo, con respecto al Poder Judicial, la presencia de simbología del culto católico apostólico romano. Por ejemplo, todos los jueces tienen una cruz cristiana apostólica romana detrás de sus asientos. Y eso sí se ha dicho que puede vulnerar la libertad de cultos, porque en última instancia quien concurre a la justicia puede ser ateo, puede ser judío, puede ser musulmán y eventualmente no católico apostólico romano. Entonces, ahí sí se ha avanzado bastante en el sentido de que una cosa es la laicidad del Estado y el sostenimiento del culto, y otro es la presencia institucional de ese culto en todas las oficinas, a las cuales recurren personas que no profesan ese culto o no tienen ningún culto o profesan otro culto, ¿no? Y entonces en ese caso sí se ha sostenido que se puede avanzar en la necesidad de eliminar esa simbología. Porque en definitiva eso representaría, digamos, la supremacía religiosa frente al órgano jurisdiccional. Es decir, un juez que tiene una cruz detrás de su espalda, evidentemente está diciendo, y bueno, yo estoy haciendo justicia en nombre de Dios y de los santos evangelios. Y eso no corresponde, porque el juez lo que tiene que hacer es aplicar el derecho, no aplicar las reglas religiosas. Entonces, en ese sentido sí se ha podido avanzar y hay bastantes medidas, digamos, por supuesto que hay también resistencias, pero se puede avanzar sin modificar la Constitución. Pero declarar laico al Estado no se puede. Es decir, para que el Estado sea laico, hay que reformar el artículo 2. Hay que sostener que el artículo 2 de la Constitución no es cláusula pétrea expresa, es tácita. Y a la vez el carácter tácito dado por Germán Vidal Campos no es compartido por toda la doctrina constitucional, ni tampoco hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo haya ratificado como texto pétreo tácito. Ojo, tampoco se ha dado ese debate. Por lo tanto, tampoco tenemos ni siquiera tenemos una opinión doctrinaria, para decirlo de alguna manera, pero ni siquiera tenemos un fallo del más alto tribunal federal que confirme esa doctrina, sino que es un mero posicionamiento doctrinario que en principio hace que la cláusula pétrea tácita pueda no ser reconocida como tal por otra parte de la doctrina o por la propia jurisprudencia. Bueno, dejamos acá y seguimos el próximo lunes con el tema de poder constituyente. Muchas gracias. Sí. Bueno, profe, chao, gracias.
Tengo una duda. En el campus no está subido el material de estudio. ¿Habrá alguna forma de que se pueda subir? O sea, la unidad 2, 3 y 4. Sí, sí, hay material escrito. No hay nada en No, el no, campus, solo la no hay unidad nada 1 y subido. 6. ¿Eh? Que solo está subido la unidad 1 y 6 al campus. Todo lo demás no hay ningún material. ¿No hay ningún material? Bueno, No. no, pues yo me voy a ocupar de, porque estaba habilitado el material, pero bueno, no sé si lo han retirado. Sí, hay material escrito que hemos elaborado por cada uno de los capítulos. Bueno, me voy a ocupar de elevarlo al campus. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta el lunes.